Llega el inicio de una de las competiciones más relevantes del planeta, la Premier League, para su proceso 26-27, y es por ello que hoy en Football Entertainment trataremos de analizar los mejores momentos que nos dejó el inicio de una temporada más en la Premier League. Inicia de nuevo el camino para conocer un campeón, a aquellos héroes que puedan llegar a obtener un boleto a Europa, la oportunidad de redención, la capacidad de gloria al convertirte en revelación y tal vez de supervivencia para el día de mañana seguir siendo llamado equipo de primera división. A lo largo de este análisis trataremos de comprender cómo ha iniciado el camino de cada uno de los grandes conjuntos del fútbol inglés de cara a redimir esas metas, de cara a cumplir esos objetivos y de poder llegar a validar su nombre, y además de ello poder llegar a conferir, como siempre, de un análisis específico de sus cualidades a futuro. También, antes de comenzar, nos gustaría poder llegar a invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, como ya es costumbre, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Y ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a hablar directamente del inicio de esta temporada en la Premier League, dando un vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el duelo entre Arsenal y Coventry City, que daría la apertura a la jornada con una victoria por 3-0. Además de ello, el enfrentamiento entre Hull City y Manchester United, que concluyó 2-0. Además, también el enfrentamiento entre Ipswich Town y Sunderland, que concluyó 2-1. Luego, el duelo entre Nottingham Forest y Leeds United, que concluiría con 0-1. Además, también Everton enfrentaría a Crystal Palace con un marcador de 2-0. Y también uno de los grandes enfrentamientos de la jornada, el duelo entre Brentford y Tottenham, que concluyó con goleada 3-0. Más adelante, Brighton and Hove Albion 4, Aston Villa 0, Manchester City 2, Bournemouth 1. Además de ello, la jornada cerraría con un agónico pero prometedor Newcastle United 2, Liverpool 2. Con ello, la clasificación en la Premier League en su máxima categoría se mantiene con los equipos que no han podido llegar a sumar esta jornada con una posición baja en la clasificación. Además de ello, aquellos que han sumado y han mantenido mayor dinámica positiva de cara al marcador, como por ejemplo goleadas, se certifican en la cima. Por ejemplo, Arsenal, Brentford o Brighton and Hove Albion, y desde ahí la oportunidad de iniciar lo mejor posible en la competición. Habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a destacar uno de sus grandes duelos. Para ello nos trasladaríamos al Emirates Stadium para hablar del debut del campeón defensor del título, Arsenal, enfrentando al último campeón de la Championship, Coventry City, en un enfrentamiento en el que en los primeros minutos de partido podríamos llegar a encontrar el cambio en el marcador, específicamente al minuto 15 de juego. En una incursión al espacio por parte de Crystal Palace encontraríamos un balón envenenado que podría llegar a representar una gran conexión con Kai Havertz, y con ello el alemán no perdonaba y cambiaba el marcador. Además de ello, más adelante durante el transcurso del enfrentamiento encontrábamos una buena conexión de Solis de nuevo para el carril zurdo a través de la capacidad de Cagliafiori, y con ello un pase raso en beneficio de un balón en pase de la muerte o pase final para Bukayo Saka, y con ello ya un marcador más próspero en la primera parte, pero que no culminaba de cara a la ilusión, ya que llegaba también la acción de Martin Odegaard al minuto 49 de juego, luego de una gran conexión entre Bukayo Saka y una línea de fondo de Ben White para poder llegar a certificar una gran asistencia en un pase reducido, y con ello un 3-0 en la primera parte, y en el que en la segunda Coventry no podría llegar aún así anular la efectividad de dominio de su rival. Por parte de Arsenal, las características tácticas representaron a un equipo tal vez no tan
dominante en la capacidad del dominio posicional, aunque la estadística demostró que podría llegar a ser el equipo más interactivo y por ejemplo más dinámico de cara a puerta. La realidad se sintió en que va al poder llegar a explotar especialmente el margen del cambio de la orientación del balón, además de ello la aproximación hacia línea del último tercio a través de los centrocampistas que recuperaban en zona del centro del campo, con los movimientos especialmente de Miles Lewis Skelly para conectar con Solis, o además de ello las descargas de Declan Rice para la amplitud con Kylian Fiori representaron 2 de los 3 goles, y de ahí un equipo mucho más funcional en la efectividad de cara al vértigo, algo muy útil de cara al desarrollo del partido. Por parte de Coventry, la realidad se siente en que era muy difícil el poder llegar a mantener una aproximación de tal vez soñar con pelear de tú a tú ante ahora mismo el defensor del título, pero también se siente que las cualidades de cara a la plantilla no fueron explotadas del todo. Asimismo, diríamos que lo más característico sería definir que durante 90 minutos no se sintió que Frank Lampard pudiese llegar a dar un cambio significativo a través del rol táctico a los Sky Blue, que pudiese llegar a beneficiar de detener la vorágine competitiva en los recursos por las bandas para Arsenal. Una noche muy difícil para los carriles, especialmente para Milan Matt-Etnik, ya que 2 de los goles llegarían por el carril diestro, y además de ello algunos movimientos destacables, por ejemplo en Auriel Amenda, y además de ello de su capitán Matt Grimes en los intentos de salida de balón. Demuestra Coventry que es un equipo muy interesante, que puede llegar a aprender de esta dura derrota de cara al marcador, pero especialmente si los los Sky Blue, realmente los Sky Blue pueden o quieren llegar a soñar con la salvación o la oportunidad de pelear por ella hasta el final. Necesitan que su entrenador pueda llegar a encontrar maneras para rápidamente adaptarse a las necesidades del enfrentamiento. Caso contrario, te puede llegar a representar sufrir más de la cuenta, y con tantos marcadores amplios puede llegar a ser más difícil de cara al cierre de la campaña. Para Arsenal, una gran demostración de fútbol, más adaptable de cara a un fútbol directo y además de ello forzando errores en su rival, pero útil para poder llegar a hacer la diferencia, algo que también representaría ilusión de cara a un histórico en la Premier League, enfrentando a un equipo de cara a ascender a la categoría. En ello nos trasladaríamos al MKM Stadium de la mano de Hull City para su enfrentamiento debut en la división ante Manchester United, un enfrentamiento que culminaría con un 2-0 en el que en los primeros minutos de juego veíamos a un Manchester United muy dominante en la transición de pelota, y además de ello este claro estilo contragolpeador, pero que aún así no brindaba del gran remate que tal vez le brindase de mejores certezas, y desde ahí encontrábamos una acción de un Coventry que también encontraba espacios para devolver los favores y con ello comenzar a contragolpear. Lo interesante de esa cualidad de ataque y juego disruptivo sería el poder llegar a forzar, por ejemplo, la acción del balón parado, y a través de una jugada de córner, específicamente al minuto 17 de juego, encontrábamos el cambio en el marcador a través de un rebote en una tajada de Senne Lammens para un intento de remate por parte de Oli McBurney, y con ello Seny Ajayi encontraba el balón en el último tercio y no perdonaba, y de ahí primer remate a puerta para los Tigers, primer remate y gol para la Premier League 26-27 ante Manchester United. Luego, con solo 15 minutos de diferencia, al minuto 38 habría una acción de córner que representaría de nuevo el cambio en el marcador, y representando a un Mendy de cara a la zona del balón en el córner de poder llegar a generar efectividad, y con ello 38 minutos de juego, Hull City 2, Manchester United 0. Por parte de los de Michael Carrick se sintió la dinámica de que la plantilla todavía no está lista de cara a su potencial. No diríamos que es una excusa específica del por qué perdieron este partido de esa manera, pero sí demuestra que primero algunas opciones que vimos en la temporada como recursos o márgenes viables, como la rotativa de Dorgu, el poder llegar a tener un equipo con el lineamiento, el afianzamiento del poder llegar a explotar el rol del falso 9 o del centro
centrocampista ofensivo en Cunha y además de ello de laterales no tan convincentes en el retroceso como Mazraoui o Shaw, dejaron malos posicionamientos, dejaron a un equipo muy inconstante en defensa y del cual le fue muy difícil el poder llegar a directamente demostrar dominio en el partido. Y con ello, otra temporada en la que Manchester United, más que decir que esta derrota es dura de cara a sus ambiciones, ¿por qué no?, de poder llegar a preguntarse si todo puede ser prometedor y demostrar que no todo es una catástrofe al día de hoy, representan que llevamos más de 12 años sin ver un Manchester United que realmente demuestre un margen evolutivo en un proyecto que pueda verificar consistencia no solo en un equipo que destacamos la campaña anterior con Carrick, que podía ser contragolpeador, que podía ser interesante ante los grandes, pero ante los equipos pequeños con solidez defensiva y además de ello buenas victorias en los duelos en el centro del campo. Manchester United tendría que pelear con sí mismo y con ello un partido en el que los minutos finales tratarían de soñar a las malas con cambiar el marcador. En ello encontraríamos más de 10 intentos de centro a la zona del último tercio, teniendo en cuenta que en ese momento todavía no estaba Benjamin Sesko en el campo. La verdad era o se sentía una característica más pragmática o de desesperación de cara a soñar con cambiar el marcador. Con ello, un duro traspié para Manchester United, ya que no puede demostrar confianza en el bloque defensivo de la rotativa Haven Maguire, además de ello el centro del campo con el debut de Tielemans y por supuesto Andrei Santos, pero aún así es la primera jornada, se esperan poder llegar a, ¿por qué no?, solucionar algunos paradigmas y especialmente demostrar que el equipo no simplemente se tiene que ver como ineficiente siempre que tenga que ser el protagonista en el campo y que su rival a la hora de contragolpear encuentre espacios. Con ello, una victoria de ensueño, la primera victoria de Hull City como equipo de la Premier League en la historia ante Manchester United, y con ello el sueño de que tal vez la pelea por la salvación pueda llegar a ser interesante para los Tigers. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, que también representaría sorpresa a través de la caída de un equipo grande del fútbol inglés, una dura derrota y especialmente por goleada ante Brentford, un Brentford que, aunque en comparación, no por mencionar cuál es el peor resultado, sí se sintió directamente, por ejemplo, ante Manchester United, que Hull City pudo llegar a aprovechar dos jugadas específicas de transición de balón y con ello ser quirúrgico. Mientras tanto, en el otro partido se sintió que Tottenham nunca pudo llegar a brindar de ese impulso de confianza hacia adelante, de poder llegar a ser más efectivo en la salida de balón y no a cometer constantes pérdidas en las transiciones en el centro del campo, lo cual vinculó para Brentford a un equipo que cada vez que ganaba un duelo era altamente físico y podía llegar a descargar básicamente un equipo listo para romperte, listo para generar el knockout, y así llegarían los 3 goles. Una gran capacidad de cara, por ejemplo, la aportación del primer gol del partido a través de Kieran Lewis Potter, y además de ello la oportunidad de presión alta de Dango Ouattara y Kevin Schade. Ello representaría un balón en el último tercio para poder llegar a empujarlo con un cañonazo. Luego, para la segunda acción de gol, una jugada en el centro del campo en recuperación en una deficiente salida de balón, en el que Vitani Janel podría llegar a recuperar, podría llegar a conectarse con Ajer de cara al bloque defensivo y con ello ampliar la jugada en una transición colectiva. Y luego, al seguir la jugada, Vitani Janel, no solo aportando en el centro del campo sino también en línea de ataque, brindaría del segundo gol. Y luego llegaría el tercero de la mano del minuto 49, de nuevo en una transición semejante, recuperar pelota en una zona del centro del campo, incursionar en zona de peligro y poder llegar a romper con mucha facilidad en el último tercio en la aglomeración de futbolistas, y lo cual dejaba a un Tottenham que, a la hora de salir constantemente hacia la línea de ataque buscando reconducir el partido, se sintió altamente frustrado a la hora de no poder llegar a generar confianza desde atrás. Con ello, un Roberto De Zerbi altamente molesto de cara a lo que sucedía en el campo y que estuvo a punto de poder llegar a representar una derrota que pudo llegar a haber sido por 4-0. La realidad es que se siente el mismo Tottenham que vimos la temporada anterior, con poca confianza, con poca efectividad a la hora de demostrar una ideología clara
a la hora de cómo tomar decisiones en salida de balón. Claramente es un equipo que apuesta por la retención de la pelota, pero que cuando se le piden conexiones de cara a guardameta, centro del campo, el equipo se rompe de forma espectacular, y con ello fue una noche de ensueño, noche tarde, para el Community Tech Stadium, y con ello una gran victoria para los V, que siguen demostrando que a la hora de la presión alta, la capacidad de adelantar laterales y además de ello un centro del campo que se beneficia de el que promete ser otro referente para la Premier League como Mamadou Sangaré, pues tal vez la próxima estrella que costará cerca de 80 millones para un equipo del Big Six. Y además de ello, rotativa para los Matías Jansen, buena confianza para los ya conocidos Kayode, además de ello Luis Potter, y también buen partido de Kelleher, en realidad bastante convincente para Brentford. Demuestra para Tottenham que no es simplemente romper el mercado de fichajes, muchos de los grandes fichajes que han desarrollado no estaban para el partido desde el inicio. Un equipo que también cierta semejanza con Manchester United tratará de mejorar a través del transcurso de la temporada, muchos futbolistas llegando a dinámica, volviendo de lesión y en general, pero aún así una derrota como esta a través de lo demostrado tácticamente sí preocupa, ya que demuestra que a pesar de que, como se diría, la mona se vista de seda, mona se queda, a través de un Tottenham que ya ha tenido mucho tiempo para trabajar con De Zerbi, y aún así estos pequeños problemas que hemos visto desde previo a su llegada están ahí, y ello veríamos es lo más preocupante de cara a tratar de mejorar rápidamente. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes escenarios de esta jornada en la Premier League, y para ello destacaríamos el duelo entre Manchester City y Bournemouth, enfrentamiento que concluiría con un agónico pero muy ilusionante 2-1 al poder llegar a revalidar de nuevo el talento de ciertos futbolistas para el beneficio Sky Blue. Todo representaría un partido muy ajetreado y con muchas sorpresas por parte de la dinámica táctica de Enzo Maresca, al poder llegar a disponer de un Manchester City que alinearía en el centro del campo a Marc Guéhi, y además de ello tal vez podría llegar a proponer ciertos movimientos interesantes de cara a la dinámica de encarar a portería, pero lo más sorpresivo sería el poder llegar a reconocer ciertas falencias de currículum o rol de juego por parte de los Citizens en esta etapa para Enzo Maresca, en específicamente sus anteriores trabajos en la Premier League, y desde ahí una característica de un ataque en contragolpe que pudo representar una recuperación en el centro del campo, vincular un superposicionamiento a la hora de un choque en el bloque defensivo para el beneficio de Evanilson, dejaba una jugada aislada para una descarga por banda para Marcus Tavernier, y con ello balón al espacio, descarga para el delantero, desarticular todo el bloque defensivo, la oportunidad de gol para Tavernier, y luego la oportunidad de que los Cherries tendrían algo más de positividad a la hora de encaminar más remates a puerta, pero poco a poco su pragmatismo planteado por Marcos Rose también permitiría que Manchester City volviese a la dinámica competitiva. En los minutos finales se notaría además a través de la instauración de los cambios, y con ello certificando algo más de efectividad en el desarrollo de pases colectivos, y además de ello de más cantidad de lo mismo en lo que mencionábamos, consecución de pases, para poder llegar a certificar también que con Mateus Núñez, Mateo Kovacic, Ryan Cherky y también Jack Grealish pudiese llegar a ver un equipo más técnico en el campo. Desde allí, dos grandes asistencias para Cherky, una a través de un balón en el que Marc Guéhi podría llegar a saltar en varias ocasiones solo de cara a puerta, y en una de ellas certificar el empate, y luego en los minutos finales una gran acción en una asistencia en un pase corto para Josko Gvardiol, que hasta los minutos finales daría preguntas del fuera de juego o no, pero al final confirmado por el VAR, dando una remontada por parte de Manchester City. Se mantiene como un equipo que en general tiene un gran potencial técnico, en el que tarde o temprano futbolistas como Cherky saldrán a la dinámica de pregunta de si deben llegar a ser titulares o no. Para la propuesta de Maresca, diríamos que sigue siendo un entrenador de gran nivel, con una propuesta altamente ambiciosa, por ejemplo en supercargar las áreas, tener juego de dominio posicional y poder llegar a sorprender en la forma de atacar. Ello nos dejaría movimientos como Rico Lewis adelantándose en los carriles casi como extremo, una línea de tres con Kusanov, Rubén Díaz y Josko Gvardiol, pero aunque todo suena en nombres o margen táctico,
supercargar el área con un lateral reconvertido, poder llegar a tener un defensa central un poco adelantado para ganar duelos, además de ello de brindar algo más de dinámica técnica a la hora de expandir para luego cerrar para el beneficio del delantero centro. Se siente que es un equipo que todavía sufre la incógnita de Maresca, un equipo y específicamente un entrenador que todavía no logra acoplar, especialmente lo vimos en Chelsea, algo más de consistencia en los bloques defensivos, de poder llegar a tener mayor cantidad de opciones a la hora de la toma de decisiones, que a la hora de que específicamente su política de juego de salida de balón no le cueste caro, algo que en Chelsea acometía constantes errores en distribución de pelota o disposición de en dónde debes estar posicionado como un futbolista de la línea de 3 en defensa, algo que tendrán que seguir mejorando, pero que por ahora les brinda de tiempo a lograr una remontada y tratar de validarse por lo menos con los puntos de un inicio prometedor, pero en el que tácticamente tendrán que mejorar bastante, al igual que Bournemouth, ya que su pragmatismo también le costaría caro de cara a lo que parecía una victoria prometedora. Además de ello, también pasaríamos a St. James Park para poder llegar a hablar del debut de Newcastle United enfrentando a Liverpool. Como siempre, St. James Park, una visita imposible y en el que las posibilidades podrían llegar a cambiar rápidamente a través de una acción de contraataque y una sorpresa increíble para la Premier League 26-27, mala transición en el centro del campo, la ejecución de una contra de peligro, la oportunidad de salir a romper y rápidamente noquear a tu rival en un momento en el que nadie lo esperaba. Con ello, con una transición altamente increíble, especialmente por el dirigente de la jugada, de Joan Guisa, para William Osula, y además de ello una descarga final para Anthony Elanga. Vinculaban por ahora a un Newcastle que trata de reconstruirse con los futbolistas que tiene ahora mismo y tratar de sacar su mejor potencial de la mano de Matías Jaisle, y con ello llegaba la apertura del marcador y una defensa que podría llegar a ser más útil a largo plazo, ya que hasta el minuto 50 todo se mantenía 1-0 en una jugada aislada en el que Cody Gakpo, al no ver una descarga positiva en línea de ataque, decidía apostar por el cañonazo al espacio. Gol al minuto 55 de juego. Sigue demostrando que es un futbolista útil en momentos de necesidad, aunque su constancia siempre determina que sea un futbolista de duda de si puede llegar a demostrar un gran potencial a largo plazo, y no solo en momentos específicos. Grandes futbolistas han aportado en grandes conjuntos a través de la cualidad de aparecer en momentos sustanciales, pero la diferencia es aparecer en un momento de necesidad y a veces no lograrlo, o poder llegar a ser determinante tarde o temprano, que es totalmente diferente. Por ejemplo, una, diríamos, característica de este tipo de futbolistas serían los extremos como Kylian Mbappé o Vinicius Junior, que siempre aparecen y por ello son estrellas mundiales, y en esa pregunta se mantiene Gakpo, si puede llegar a alcanzar ese nivel para algo más de jerarquía goleadora. La última vez que Liverpool tuvo ese tipo de atacantes se llamaba Mohamed Salah y bueno, representa una historia muy interesante para el equipo. Desde ahí encontraríamos luego los goles de Joe Willock a través de nuevo una gran transición colectiva y además de ello un movimiento rápido para una deficiente salida de balón y un centro del campo altamente complicado para la distribución de ida y vuelta. Muchas preguntas para Liverpool de la mano de Andoni Iraola, ya que siempre se le vio en segunda jugada detrás del balón, en la consecución de la jugada para poder intervenir detrás del futbolista, y con ello siempre teniendo que ser reactivo de cara a lo que proponía el rival en el movimiento de dónde está el balón, y yo siempre detrás tratando de mirar de nuevo hacia mi línea de portería y volviendo a defender, algo muy peligroso para el partido, ya que si Newcastle hubiese sido más efectivo de cara a puerta, tal vez hubiese vinculado un marcador más amplio en un momento clave. Y en los momentos finales, como siempre, Liverpool es de este tipo de equipos que puede llegar a encontrar en un momento de dinamismo o relevancia el poder llegar a sobrevivir a través de sus referentes. Una jugada aislada que beneficiaba un choque, encontraba a Dominic Szoboszlai con una acción de punto de tiro penal en el que Lewis Hall, al momento de tener un gran partido, lastimosamente ya no podría conferir de ilusión de cara a una sanción y con ello un empate.
Ambos equipos con la dinámica de que tienen mucho que mejorar, pero la disposición de que tienen tiempo. La mayor pregunta para Liverpool es cómo potenciar un centro del campo tan deficiente en las transiciones, que fue el por qué perdieron constantemente y por qué en un momento de partido estuvieron a 2 goles de diferencia. Para Newcastle, un equipo que tiene una resolución de remate a puerta deficiente, pero que tal vez al incorporar Jesle a futbolistas como Joan Guisa a la dinámica de equipo, algo que no vimos la campaña anterior con Eddie Howe, tal vez se puedan llegar a solucionar mejores márgenes de remate a puerta. Por ahora 2-2, ninguno le sirve el punto en general, pero la oportunidad de por lo menos llevarse limpio o quedar limpios en su debut en la Premier League. Y con ello pasaríamos rápidamente a culminar este análisis destacando al 11 de la jornada número 1 de la Premier League. En él destacaríamos en portería a Konstantinos Solis. Además de ello también por la oportunidad, Solakis, disculpen, estábamos pensando en Christos Solis, el futbolista de Arsenal. En este caso a través de una buena participación, especialmente en la segunda parte en su enfrentamiento ante Manchester United, un equipo que deja muchas preguntas a los Red Devils, pero ello no confiere de mayor desprestigio para los Tigers. Al contrario, tuvieron la oportunidad de ser dominantes y efectivos en 2 jugadas y con ello 2 goles fundamentales para el partido, y desde ahí aguantar y sufrir, pero en realidad si se ve a largo plazo un partido en el que demostraron consistencia y su rival no lo hizo. Gran partido. Además de ello, como compañero también en el bloque defensivo, John Egan, también muy importante por la lesión de Mendy, y además de ello también de su compañero Leina para el segundo tiempo, lo cual dejaría solo a estos 3, a uno de ellos, justamente a John Egan, en el campo. Por parte del bloque defensivo le acompañarían Kane Lewis Spotter, clave para uno de los goles, fundamental para la salida de balón, y un equipo que salió a presionar desde atrás, una gran dinámica para vencer a Tottenham. Por parte de sus compañeros por el otro carril encontraríamos a Jarrad Braithwaite, un buen nivel como siempre característico del futbolista de Liverpool, de la ciudad, pero veremos qué tan buena pueda llegar a ser su efectividad a la hora de que las lesiones se mantengan lejos de sus cualidades, ya que es un gran futbolista, pero este paréntesis siempre hace que no pueda llegar a ser el gran medular para Everton. Además de ello, acompañándole Luka Vuskovic. En este caso le reconvertiríamos un poco de cara a sus cualidades, pero un gran trabajo. En el centro del campo, aunque tendríamos una gran opción de debut por parte de Mensah, por parte del centro del campo, nos quedaríamos con Vitaly Janelt de cara a poder llegar a jugar los 90 minutos y ser vital para el segundo gol, en el que pudo llegar a aportar con gol, definición, recuperación, transición hacia adelante y la ejemplificación de un Brentford que salió a presionar, a pelear cada balón y con ello un gran partido. Además de ello, su compañero sería Anton Stach de cara a un remate espectacular que sigue demostrando que en el futbolista alemán podemos llegar a ver a uno de los mejores especialistas a balón parado de la Premier League. Realmente abismal su gol. Además de ello, en línea de ataque, también Jack Sherwood de cara a una goleada increíble por parte de Brighton and Hove Albion ante Aston Villa. 30 minutos le bastó a los Eagles, en este caso, perdonen, Seagulls, para poder llegar a sorprender a un Aston Villa con demasiadas incertidumbres y que por ahora no se reconoce en margen institucional, futbolístico, jerárquico ni en el rol del banquillo. Algo difícil de cara a el gran momento y capacidades que tuvieron en su momento. Además de ello, para el centro del campo en línea ofensiva destacaríamos a Martin Odegaard y Ryan Cherky, un poco reconvertidos ambos, pero vitales para la hegemonía de el cambio, el pase clave y los movimientos de la consigna futbolística de sus equipos, que al estar en el campo representaron algo más de jerarquía y movilidad. Y por último, por supuesto, Kai Havertz, un futbolista que no solo brinda de polivalencia, sino de una gran resolución de remate a puerta, referente para este partido. Además de ello, como entrenador de la jornada, Keith Andrews, que pudo llegar a determinar también un partido de altas posibilidades para los B. Además, por último, destacaríamos la fotografía de la jornada, en este caso para Arsenal, una victoria con un largo plazo de cara a la defensa del título, muy prometedora, pero que por ahora nos brinda este Arsenal que conocimos la temporada anterior, un poco más pragmático, pero dominante de cara a sus cualidades.
Una jornada que nos deja ciertos paralelismos de lo que vimos la campaña anterior, algunos equipos con estas mismas cualidades destacables, pero estos mismos errores, y veremos si a largo plazo podrán llegar a mejorar para sorprender en esta gran competición. Por ahora nos gustaría culminar como siempre agradeciéndoles el que nos acompañen una temporada más, analizando y viendo los mejores momentos de la Premier League, dando nuestras opiniones de cara al desarrollo del análisis y esperando las vuestras en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.